mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo creo que nosotros estamos en un lugar armonioso. Yo creo que estamos en un lugar lleno de paz, porque no podemos encontrar en otro lugar la paz que nos puede dar Dios y la palabra edificante que puede ser rema y que puede ser viva en nuestras vidas. Yo recuerdo una pequeñita anécdota en mi vida. Yo recuerdo cuando no era cristiano, tenía una vida muy desacelerada, una vida muy bohémica, y no podía encontrar paz en ninguno de esos lugares, pero cuando me engañaron para venir a la iglesia, porque a mí no me predicaron, a mí me engañaron, en el lugar donde ahora estoy parado, encontré la paz sobrenatural que en ningún otro lugar pude encontrar. Amén. Amén. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, es tan penetrante que entra hasta nuestros tuétanos y discierne todos los pensamientos que hay en nuestro ser y en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios es tan clara de decir, mira qué tan bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Solamente Dios puede hacer eso, hermano. Y no pierdas la oportunidad de congregarte. No pierdas la oportunidad. Yo te voy a hacer un reto. Deja de hacer todo lo que estás haciendo, aunque te parezca algo muy osado lo que estoy diciéndote, aunque te meta el dedo en la llaga. Deja todo lo que estás haciendo, pero este domingo o día de estudio, deja todo lo que estás haciendo, pero ¿por qué? Porque habitar juntos los hermanos en armonía, esto lo que estamos haciendo es beneficioso para nuestra alma, para nuestro ser. Porque todos venimos cargados a veces, todos venimos estresados, todos venimos a veces con problemas. Pero Dios es el único que nos puede abrazar y decir, aquí estoy. Amén. Solamente hay que decir, úsame para tu gloria. Bienvenido, iglesia. Damos gracias a Dios por estar en este lugar. Yo agradezco mucho. Mira, ya estoy 2 años acá, y hace un mes nomás que estoy viniendo a la iglesia con mi familia. Yo digo, pues, pucha, tanto tiempo perdido, hace tanto tiempo, ¿no? Pero agradezco a Dios que Dios es un Dios perfecto, que nos da la oportunidad y el tiempo preciso para estar acá y conocerles a todos ustedes. Inviten a más amigos, inviten a más familiares, inviten a las personas que necesitan de Dios. Muchas personas necesitan de Dios. Bienvenidos a la casa de Dios, agradecidos con Dios. Muchas gracias y también damos parte al pastor para que predique la palabra y agradecemos a todos. Amén. Amén. Benito, vamos. Vamos. Amén. Vamos a... No sé si me ayudas, hermano, a retroceder esto un poquito porque la cámara, como se viene bajando, si lo ponemos colocar un poquito más atrás, yo te ayudo de allá. Un poquito más atrás nada más. Quiero que ahí. Ya. Esto sí lo bajamos. Bien. ¿Dios es bueno o no? Es bien bueno todo el tiempo. A ver, vamos a hacerlo creo que mejor. ¿Dios es bueno? Todo el tiempo. ¿Y todo el tiempo? Dios es bueno. Amén. Esa es una poderosa verdad para nuestras vidas. No tan arriba, porque ahí está bien, creo. Bien. Al igual que nuestro hermano, el misionero Wilson, lo dijo, siempre es un privilegio y es una tremenda responsabilidad el poder estar en un púlpito, porque uno lo que tiene que entregar no es lo que uno quiere, sino que lo que Dios quiere para sus hijos. Amén. Y creo que a lo largo y a lo ancho de nuestro país y del mundo,
En este mismo momento hay muchas congregaciones que están celebrando este tiempo para con el Señor. Nosotros no celebramos el domingo, celebramos al Señor del domingo. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque a veces decimos, no, hay que celebrar porque el domingo es del Señor y el sábado ¿de quién es? No, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. Nosotros no celebramos los días, porque cada día de nuestra vida es para el Señor. No solamente el domingo, sino de lunes a sábado también, y a toda hora. Hoy día quiero tratar un tema que creo que es para mí particular, porque yo le he puesto un título que ustedes me van a ayudar a terminarlo. Y hay un viejo dicho, hay un viejo refrán, creo que se llama también, que yo lo escuché desde que tengo uso de razón. Y este refrán dice, dime con quién andas. Te diré quién es. Bueno, creo que hay varios. Vamos a hacer una vez más. Dime con quién andas. Te diré quién es. Bueno, eso es así, ¿no es cierto? Porque yo les voy a contar algo de mí. Yo crecí, mi niñez y mi adolescencia corrió entre los años 60 y 70 en la ciudad de Lima. Era una ciudad bastante más pequeña de lo que es ahora, una ciudad muy conservadora, una ciudad, podría decirse hasta cierto punto, muy clasista, una ciudad muy peculiar, donde yo comencé a desarrollarme. Pero yo era muy inquieto desde niño y los papás siempre en sus buenas intenciones van a ser muy selectivos con nuestras amistades. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Porque eso pasa en todos lados. Cuando uno tiene hijos, uno busca ser muy selectivo porque siempre va a aportar y te va a decir, oye, mira, ese chico, esa persona no me conoce. Pero yo era muy inquieto. Y yo crecí en una zona que en Lima fue la primera urbanización después de lo que fue el cercado de Lima, y esta urbanización se llama Santa Beatriz, una zona de casonas grandes, ¿no? Y yo tenía muy cerca al Estadio Nacional, pero en ese tiempo no era la Lima que es ahora. Entonces, y yo me acuerdo que mi mamá realmente me decía, hijito, yo le decía, mamá, quiero salir a jugar pelota, normal, es un niño. Entonces, hijito, mira, juega acá, pero en la calle, acá en la cuadra, donde nosotros vivimos. Y mi mamá tenía una costumbre de que en esa época, no sé por qué lo hacía, pero mis zapatillas eran blancas y las limpiaba con un producto que creo que se llamaba Griffin, y mis zapatillas, me ponía unas medias blancas hasta el muslo, me ponía unos shorts blancos que las medias y el short los lavaba con lejía y con una cosita creo que se llamaba azul, me ponía un polo blanco, ¿no es cierto? Yo era medio pálido en esa época. Entonces, cuando yo salía a jugar con mi pelota, yo no sé, creo que mis amigos pensaban que yo me estaba transfigurando, ¿no? Porque era una cosa, un resplandor así medio extraño. Y yo me acuerdo que tenía amigos de diferentes zonas, porque iban a jugar a la explanada del Estadio Nacional. Y tenía amigos de todos los tamaños, formas y colores. Mis zapatillas brillaban, yo recuerdo eso. Y las zapatillas de mis amigos, yo podía contar los dedos, ¿no? Entonces era una cosa media espectacular. Y yo muchas veces le decía a mis amigos, vámonos a la casa. Y me los llevaba. Y mamá me veía que yo tocaba la puerta y entraba con un montón de amigos de todos los tamaños, formas y colores. Y yo creo que mi mamá decía, creo que mi hijo ha encontrado vida extraterrestre. Entonces mi mamá me decía, hijito, ¿y quiénes son? ¿De dónde los sacaste? ¿Cómo así? No, son mis amigos, decía. No, son mis amigos. Ahora, es curioso eso,
Porque cuando nosotros tenemos un amigo o un conocido, vamos a decirlo así, porque cuando uno es niño todos son sus amigos, ¿verdad? Todos es mi amigo, lo acabas de conocer es mi amigo del alma. Y un amigo, lo que entrega a nuestra vida, ¿qué cosa es? ¿Son sus propios hábitos? ¿O me equivoco? ¿Un amigo es influencia? ¿Un amigo es una voz? Un amigo siempre va a aportar a nuestra vida ciertas cosas, ¿no es cierto? Siempre va a suceder eso. Y hoy día yo quiero llevar este mensaje a esos, entre comillas, vamos a llamarlo amigos, que producen en nuestra vida influencia, que producen en nuestra vida voces, palabras, hábitos, pero esos amigos no son amigos de carne y hueso, sino que esos amigos son pensamientos que nosotros tenemos en nuestra cabecita. A veces no nos damos cuenta, pero hemos entablado amistad con una serie de ideas, de imaginaciones, de paradigmas, porque un paradigma es un pensamiento eje que guía nuestra vida. Y entonces nosotros hemos abrazado y hemos establecido una relación con esas ideas, hemos establecido una relación con esas imaginaciones, hemos establecido una relación con esos paradigmas, y esos pensamientos, esas ideas, van a obrar para bien o van a obrar pésimamente para nuestra vida. Esas ideas, esas imaginaciones, esos pensamientos van a dirigir muchas veces, y casi siempre sucede, ¿verdad?, que van a dirigir nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestro comportamiento. ¿Cuántos saben que así es? Porque si nosotros tenemos un pensamiento, por ejemplo, de derrota, entonces vamos a vivir derrotados. Ayer yo en la reunión, que muchos de ustedes se han perdido en la noche, que tuvimos un excelente tiempo de enseñanza, yo comentaba acerca de un buen amigo mío que a los 40 años se sentía viejo. A los 40 años, eso está bien grave, ¿verdad? A los 40 años se sentía viejo. Y si tú lo ves hoy día, él es un año menos que yo, ¿cómo camina? Como viejo. ¿Cómo habla? Como un viejo. Como si tuviera 80 y tantos años. ¿Por qué? Porque él abrazó un pensamiento. Como nosotros a veces abrazamos a personas, y ese pensamiento va a comenzar a dirigir nuestra vida, va a comenzar a través de nuestra vida tener algún tipo de manifestación que va a sacar su banderita y va a decir, acá estoy. En esa Lima que yo crecí, en esa Lima en la cual yo fui formado, los primeros años de mi vida yo estuve en la casa de mi abuela, y mi abuela tenía un jardín grande en dos pedazos grandes, y mi abuela le encantaba ese gras verdecito, no sé cómo se llama, chino, americano, no sé, pero es un gras verdecito, y tenía, me acuerdo, un arbolito a cada lado, y a mi abuela le gustaban las rosas. Y la única planta que tú podías ver en el jardín, además del gras, ¿qué cosa eran? Las rosas. Ahora quiero que nosotros pensemos esto, porque mi abuela cuidaba su jardín y cuidaba esas rosas. Pero resulta que en ese jardín crecían un montón de cosas que ella no había sembrado. Junto con el gras comienza a salir lo que nosotros conocemos como la mala hierba. Y junto con las rosas comenzaron a aparecer otro tipo de flores, otro tipo. Y para mí, yo no sabía diferenciar en ese entonces, cuando era niño, qué cosa era gras y qué cosa era mala hierba. Todo era verde para mí. Y esas flores que aparecían
me parecían bonitas, pero mi abuela me decía, no, yo las tengo que arrancar, y llamaba a un jardinero y decía, sácame todo lo que no sea gras y sácame todo lo que no sea mis rosas. Y yo le decía, pero ¿por qué, abuela? Se ve. Me decía, no, porque esas otras plantas terminan asfixiando a la planta correcta. Esas otras plantas terminan robando los nutrientes que yo necesito para mis rosas. Y esas otras plantas comienzan a producir cambios negativos en el jardín que yo he sembrado y quiero cuidar. Y muchas veces no nos damos cuenta, y eso es donde voy a enfocarme esta mañana. Estoy construyendo el mensaje. Muchas de esas cosas son pensamientos que nosotros no queremos en nuestra vida. Ideas que no nos gustan. Paradigmas que de repente nos han afectado desde niños. Como ideas que, por ejemplo, alguien pudo sembrar en nuestra vida, como que eres un inútil, o no sirves para nada, o eres feo, o eres fea. Nunca vas a llegar a nada, nunca lo vas a lograr. Pensamientos que fueron sembrados, ideas que fueron sembradas en nuestras vidas y que actualmente pueden estar como esas otras plantas que mi abuela no sembró, pueden estar robando, quitando los nutrientes que nosotros necesitamos para poder caminar como la palabra de Dios dice que nosotros debemos caminar. Porque nosotros podemos leer con toda claridad en la palabra que nosotros como hijos de Dios, la nueva criatura, el nuevo ser interior que está en ti, dice la palabra, no lo digo yo, dice que tiene la mente de Cristo. Entusiásmate un poquito más. Tenemos la mente de Cristo. Amén. No tenemos la mente de un simio, tenemos la mente de Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, Cristo significa el ungido y su unción. Tenemos una mente que puede caminar como la mente que tuvo Jesucristo. Y cuando hablamos de mente, hablamos del entendimiento, hablamos del razonamiento, hablamos en la forma en que nosotros podemos recibir la palabra, que es la semilla del reino. Y esa palabra va a trabajar en nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de quitar todo aquello que le va a robar a la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a trabajar y queremos alcanzar una ciudad de hilo, de repente nuestra mente va a comenzar a moverse solamente en el ámbito de lo posible. No se puede. Porque necesitamos esto, necesitamos aquello. Y entramos al mundo de lo que necesitamos, en lugar de comenzar a pensar con la mente de Cristo, que el Señor se encarga de su parte y nosotros de la nuestra. A nosotros nos toca llevar el Evangelio. A nosotros nos toca poder decir, Señor, yo me pongo de acuerdo con tu palabra, y si tu palabra lo dice, para mí está hecho. Muchas veces en nuestra vida va a haber situaciones y condiciones en nuestra salud, en nuestra economía, en las relaciones familiares, donde seguro tú y yo vamos a experimentar una realidad, pero junto con esa realidad hay una verdad mayor, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a decir otras cosas. Si tú estás pasando por una situación de salud, la palabra de Dios va a decir, hey, por si acaso, tienes la mente de Cristo.
Y sabes lo que tu mente tiene que saber, que Jesús en esa cruz, Él cargó toda enfermedad, toda dolencia, y por esas llagas de Él, tú eres sano. No es que vas a ser, no es que solamente fuiste, según la palabra de Dios, y yo le creo, y tú también, ya somos sanos. Y es lo que la palabra de Dios dice. Pero de repente hay alguna otra planta, otro pensamiento que va a decir, no, pero eso no es posible. No es posible porque todavía te duele. No es posible porque todavía tú lo estás viendo. No es posible. Razona, sé pragmático. Yo voy a ser pragmático, pero en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que la situación dice, no en lo que las circunstancias gritan, sino mi voz se va a poner de acuerdo con la mente de Cristo y voy a hablar lo que el Señor dice. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguien se puede alegrar y decir, yeah? Amén, gloria a Dios. Porque saben que nuestra actitud y nuestra disposición para gozarnos es importante. Como hijos de Dios debemos aprender a gozarnos en la verdad. Porque nosotros no somos unos barquitos a la deriva, sino somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Venimos de nuestro Dios y vamos a nuestro Dios. No somos gente que está diciendo, ¿y qué será de mí? ¿A dónde miré? ¿A dónde será? Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Amén. Gloria a Dios por eso. Por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, yo quiero que vayas al Evangelio de Mateo y puedas enfocarte en el versículo 17. Y acá tenemos algo que es sin duda muy revelador para nuestras vidas, porque recuerden, estamos hablando de dime con quién andas. Lo voy a decir ya de otra forma. Dime con qué pensamientos convives, con qué ideas, con qué imaginaciones, con qué paradigmas estás viviendo. Porque si esas plantas, como estoy haciendo ese paralelismo con el jardín de mi abuela, todavía no han sido desarraigados de tu vida. ¿Saben que el ser humano tiene un límite para poder funcionar? Porque tarde o temprano todo eso que tú no puedes administrar, porque no hemos sido llamados a administrar mala hierba, vamos a terminar descargándolo contra alguien. Y no solamente nosotros vamos a ser dañados, sino vamos a comenzar probablemente a dañar a una nueva generación. Y estamos golpeando con palabras muchas veces a otras personas, en lugar de desarraigar aquello que no pertenece a la mente de Cristo, ni tampoco pertenece a ese nuevo pacto que yo tengo ahora en la sangre de Jesús. Somos nuevas criaturas. La palabra de Dios lo dice con toda claridad. Las cosas viejas ya pasaron. Y el Señor nos ha hecho la promesa de que, he aquí, todas son hechas nuevas. Una versión dice de esta forma: estamos arrancando de cero en adelante. Ya para el Señor no importa, pero lo que sucedió atrás. Pero nosotros tenemos que tomar las decisiones como mi abuela las tomó y decía, bueno, se ven muy hermosas esas otras flores, pero no son de Dios. Y tenemos que aprender a quitar todo aquello que no es de Dios, que puede tener una apariencia de, pero no sirve para nada. Cuando Jesucristo inicia su ministerio, Él estaba llegando a una tremenda realidad. Existen
613 mandamientos registrados. Pero los religiosos de la época dijeron, bueno, hay una ley escrita, pero también hay una ley oral, las tradiciones, y dijeron, estas 613 leyes tienen que ser interpretadas para luego ser aplicadas. ¿Y saben lo que hicieron? Pusieron miles de condiciones de sus interpretaciones para guardar los mandamientos que el Señor. Y total, ya guardar la ley era imposible. Ahora guardarla con miles de condiciones adicionales era fatal. Y muchas veces el pensamiento religioso viene a nuestra vida y nos pone un montón de condiciones para que tú puedas decir, bueno, sí, este pensamiento ya no es mío, pero voy a tener que hacer esto. No te enfoques en lo que tú puedes hacer solamente para poder erradicar una idea que te está dañando, una emoción que te está golpeando, una condición que te está haciendo infeliz y te está llevando a que tú hagas infeliz muchas veces a quienes te rodean. Y tenemos que nosotros comenzar a mirar no lo que yo puedo hacer por el Señor solamente en este sentido, sino qué es lo que el Señor Jesús ya ha hecho por mí. Por eso que la misma palabra dice que conoceremos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Y esa verdad que nosotros conocemos, y la palabra conocer en ese entonces era tener una relación íntima, estrecha. Conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. ¿De acuerdo? Amén. Nosotros tenemos que profundizar en la verdad, es decir, en nuestro Señor Jesús. En ese contexto religioso, Jesús inicia su ministerio y sus palabras registradas en Mateo, en el capítulo 4, en el verso 17, dicen lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Ahora, yo quiero que tú pienses algunas cosas. Estaba pasando algo maravilloso. El cielo bajó a la tierra a través de Jesús. Su reino, su dominio, su autoridad, su reino, representado en el Rey del Reino, estaba irrumpiendo en lo natural, en lo cotidiano, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, en medio de la actividad religiosa. El Rey del Reino había bajado el cielo a la tierra. Y estaba a punto de enseñarnos algo que se necesita para que nosotros podamos disfrutar de ese reino, porque confundimos el cielo con el reino de los cielos. El reino de los cielos, el cielo es un lugar, un autor dijo el planeta llamado cielo, pero el reino de los cielos es una dinámica de vida basada en el Rey, en nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es donde la vida se revela frente a la muerte, donde la verdad se muestra frente a la mentira, donde la sanidad y la salud dicen, acá estoy presente en medio de la muerte y la enfermedad, donde la provisión de Dios sobrenatural dice, acabo de llegar frente a la escasez, donde la bendición dice, ahora me toca a mí en vez de la maldición. Ese es el reino de los cielos. Y nosotros estamos, porque la palabra de Dios en Colosenses
1, verso 13, dice que hemos sido trasladados no al cielo, sino que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos sido librados de las tinieblas y ahora estamos en su reino. Estamos bajo su dominio, bajo su autoridad, y nosotros podemos funcionar ahí. Porque el rey ahora no está habitando en algún local, el rey está habitando en ti. El rey está en ti, el Señor está en ti. Y podemos funcionar. Por eso que cuando el Señor dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que estaba diciendo es lo siguiente. La palabra arrepentimiento para nosotros solamente tiene un enfoque de culpabilidad. Cuando alguien te dice arrepiéntete, ¿qué cosa estamos diciendo? Tú eres culpable de algo, ¿verdad? Y para arrepentirse tenemos que entrar en modo lacrimógeno, en modo sufriente. Y no me voy a arrepentir, para muchas personas no se van a arrepentir a menos que les salga 1 litro de lágrimas y por lo menos medio litro de moco. Entonces, cuanto más lágrimas y más moco, más arrepentido está. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la palabra arrepentidos tiene un original en el griego que significa metanoeo. ¿Cómo se dice? Metanoeo. Y esa palabra arrepentimiento significa cambia tu disposición mental. Dicho de otra forma, vas a tener que pensar diferente, vas a tener que pensar distinto, vas a tener que adaptarte a pensar, a razonar, a entender a tus nuevos paradigmas basados en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que tú piensas separado de esa palabra. Porque el verdadero arrepentimiento es cuando yo tomo pensamientos que han estado en mi vida, robando nutrición, robando mi tiempo, robando mis ideas, robando en mi vida. Simple y sencillamente yo digo, Señor, eso no pertenece a mí. Eso es animal, terrenal y diabólico. Porque yo voy a caminar en la mente de Cristo. No importan las circunstancias, lo que mi boca va a hablar es lo que la mente de Cristo que está en mí ahora entiende de tu palabra. ¿De acuerdo? Porque el reino es sobrenatural. Porque el rey del reino es sobrenatural. Y de repente, si alguien dice físicamente eso es imposible, entonces estamos en buen territorio, porque la palabra de Dios dice que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Entonces el Señor inicia su ministerio en un contexto de un pueblo que había sido apaleado por miles de tradiciones y de cosas que se habían cargado, y la gente parecía que no tenía escape. Pero Jesús vino, llegó a la tierra, bajó del cielo a nosotros para revelarnos, ¿qué cosa? Revelarnos su reino a través del mismo. Por eso es que Él hizo milagros, ¿verdad? Como una vez lo enseñamos, creo que fue la primera vez que yo estuve acá, cuando Él sanó a las personas, no era porque era bonachón, sino que en su reino no hay enfermedad. Cuando Él levantó a los muertos, ¿por qué lo hizo? Porque en su reino no hay ¿qué? No hay muertos. Cuando Él dio de comer a los pobres, ¿por qué lo hizo? Porque en su reino no hay ¿qué? No hay hambre. Cuando Él revela la bendición, ¿saben por qué lo hizo? Porque en su reino no hay maldición. Entonces podemos mirar lo que la palabra de Dios nos muestra. Arrepiéntanse. Dicho de otra forma,
Ojo, estoy iniciando mi ministerio, estoy revelándote el reino, mi reino, pero tú para poder disfrutar ese reino vas a tener que cambiar tu forma de pensar, vas a tener que cambiar tu chip, ¿verdad? Sácate el chip de lo que te dijeron y ahora ponte el chip de lo que dice el Señor acerca de ti. Sácate el chip de derrota y ponte el chip de victoria en Cristo Jesús. Ponte el chip del reino y saca el chip del mundo. Amén. Saca el chip de las circunstancias y de las situaciones y pon el chip de que el cielo se ha revelado en tu vida. Y ya tú no eres el mismo, porque ahora Dios mismo, la vida de Dios está en ti. La misma palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, quiero que vayas conmigo, 23:7, es un versículo más largo, pero en Proverbios 23:7 podemos leer lo siguiente, podemos leer que tal es su pensamiento en su corazón, tal es esa persona. Tú eres aquello que tú piensas de ti mismo. Tú vas a vivir y vas a experimentar como tú ves las cosas. Si tú ves y en tu mente está, nunca lo voy a lograr, nunca voy a salir adelante, nunca voy a poder disfrutar lo que la palabra de Dios dice. Yo siento que el evangelio es para fulano, mengano y sutano, pero no siento que sea para mí. Yo veo cómo la palabra de Dios funciona allá, pero Dios no hace acepción de personas. Es simple y sencillamente que nosotros tenemos que tomar las medidas correctas, en fe, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y yo voy a decir, ok, Señor, yo saco este chip y me pongo el chip del reino. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y la palabra de Dios dice que tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre, creados según ¿quién? Según Dios. Nosotros no somos un diseño simplemente de algún tipo de lo que hoy día la gente dice. Yo entiendo que nos pueda gustar las bananas y nos pueda gustar el maní, pero ¿cuántos saben que eso no nos hace monos? ¿Verdad? No, a mí me encanta el plátano y me encanta el maní, pero no me encanta ir saltando de árbol en árbol. No me van a ver ahí. Hoy día hay tanta influencia y por eso yo te doy un consejo, permíteme un paréntesis. Selecciona bien aquello que tú ves. Y alguien dice, no, pero pastor, pastora, ministros, yo solamente veo prédicas en YouTube. Y a veces uno predica papas, el otro predica camotes, el otro predica chifles, el otro predica eso, y al final lo que tienes en tu cabecita linda es un cambalache. Amén. Pasa ese tipo de cosas. Cogemos de aquí, cogemos de allá, cogemos de más allá, y al final parece ser que has metido todo, ¿no es cierto? Un poco de comida china, comida criolla, comida vietnamita, comida hindú, etcétera. Lo has licuado y tú dices, qué rico, esto es para mí. No, eso no está rico. Eso está bien feo. Porque tenemos nosotros que aprender a funcionar, en el escrito está. Jesús cuando fue tentado, no le dijo al diablo, mira diablo, Mr. Diablo, yo supongo, ¿verdad?, que esto es así. Él le dijo, escrito está. No, pero yo te voy a subir acá y si tú te arrodillas, yo te voy a dar todo esto porque a mí me ha sido dado. Bueno, puede ser, Mr. Diablo,
pero realmente yo creo, supongo, que imagino. No, escrito está. ¿Y qué tal cosa? Escrito está. Me está yendo mal, escrito está que tengo la victoria. Pero esto parece que no está funcionando, escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Está registrado por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. Y todo tiene que sujetarse ante Él. Pero tú no puedes convivir con dos pensamientos. Porque la palabra de Dios dice que nadie puede servir a dos señores. Un pensamiento puede ejercer una autoridad sobre ti. Un señorío, dicho de otra forma. Pero la palabra de Dios dice que nadie puede servir a dos señores, porque vas a terminar amando uno y aborreciendo al otro. Y hay personas que aman pensamientos de derrota. ¿Saben por qué? Porque ese ha sido su hábitat. Y si tú les dices, múdate, no, yo soy feliz acá. Yo soy feliz en mi enramada, en mi chaletcito de derrota. Y todo lo que sale de la boca de esa persona, ¿qué cosa creen que es? Derrota. Pero como no están satisfechos, van a querer contagiar derrota en los demás. No, hermano, eso no es así. Porque mira, según Pitágoras, y nos complicamos la vida. Hay tantas voces que se levantan el día de hoy y nos olvidamos que la voz que tenemos que escuchar es la voz de nuestro pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En el libro de, vayan conmigo, en el libro de Efesios, ya redondeando lo que quiero dejar esta mañana, el desafío de poder revisar si hay algo que quedó instalado en el equipo. A veces cambiamos de chip, pero hay algo que se guardó en la memoria del equipo. ¿Cuándo les ha pasado eso? ¿Verdad? Hoy día poder cambiar de chip es aprender a descargar todo en un correo, en el Gmail, si es Android, por supuesto, y luego cambias, todo está, ahí está guardado, WhatsApp, está todo, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que no queremos y se guardaron en el equipo, en la memoria del equipo. ¿Y qué tenemos que hacer? Revisar. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? ¿Esto pertenece a la mente de Cristo o no pertenece? Y no trates de decir, bueno, pero me ha acompañado tantos años, que me da penita sacarlo de mi vida. Me da cosita retirar esto de mí, porque me ha acompañado desde que yo era niño, o desde que yo era niñita, tantos años. Así que mejor voy a convivir unos cuantos años más con la mala hierba. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso que la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Efesios. Dice, en cuanto a la pasada, todo hijo de Dios tiene una pasada manera de vivir y una pasada manera de pensar, tiene una pasada manera de hablar, tiene una pasada manera de
moverse en la vida misma. Dice, despojaos del viejo hombre. ¿Cuántos están leyendo? 4:22, ¿no? 4:22, sí, perdón, 4:22. Despojaos del viejo hombre. Ahora, despojaos del viejo hombre no está diciendo que saques al abuelo de la casa. ¿Verdad? Abuelito, lo siento, la palabra de Dios dice que nos despojemos del viejo hombre. Desalojado. Eso no funciona, ¿verdad? Y esto parece gracioso, pero yo estaba en un campamento, hace muchos años yo estaba de líder y habíamos ido con varios pastores a un retiro, un campamento, y se acerca una mujer, bueno, para mí bastante mayor, y su esposo era bastante mayor, bastante, se llevarían como pues 20 y tantos años. Y me dice, hermano Carlos, quiero que me consigas una cita con un pastor. Y le digo, sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Yo ya tengo un versículo que sustenta que tengo que divorciarme de mi esposo. Ah, sí, le dije, wow. ¿Y cuál versículo es? Y me cita, despojaos del viejo hombre. No, le digo, ese no aplica por si acaso, ¿no? Ese no tiene nada que ver con tu esposo. Manténlo ahí nomás al viejo hombre, ya está. Ahora, la palabra de Dios dice, despójate del viejo hombre. Ese viejo hombre está lleno de pensamientos, ideas, que fueron adquiridas cuando nosotros no conocíamos al Señor y era nuestra pasada manera de vivir. Ahora, luego dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Está viciado a qué? A los deseos engañosos. Ustedes saben que todo deseo inicia en un pensamiento. No existe ningún deseo que tú puedas tener en tu vida que no inicia en un pensamiento. Y cuando un deseo, el que sea, es más intenso, es porque estás tomando más tiempo en pensar en eso. Y dice la palabra que tenemos que despojarnos del viejo hombre, y despojarnos son hábitos, costumbres, pensamientos, estilos de vida. Todo se originó aquí. Alguien dijo que los más grandes problemas que tenemos en nuestra vida están al medio, entre la oreja derecha y la oreja izquierda. Es decir, nuestra cabecita. Verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero tomar esta última parte. En la justicia significa que tú has sido creado en una legalidad a través de Cristo. Tú tienes una legalidad. Y cuando habla de santidad, está hablando de que tú has sido consagrado, apartado por Él y para Él. Pero Él lo hizo. Y ese es tu diseño, esa es tu realidad, esa es tu genética, es tu ADN. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Cuando la palabra dice despójate, vístete, renuévate, eso es un acto voluntario, determinante e intencional. Somos nosotros los que tomamos la decisión conforme a quién soy en Cristo y quién es Cristo en mí, que yo digo, Señor, esto no es tuyo, no me pertenece, no tiene nada que ver conmigo,
Y esta decisión yo la tomo. Yo en el nombre de Jesús quito estos pensamientos, los arranco de mi vida y ahora yo voy a comenzar a meditar y a llenar ese hueco, ese vacío con lo que tú dices acerca de mí, con lo que tú hablas acerca de las circunstancias, de las situaciones. Voy a llenar mi vida de la semilla del reino, pero voy a quitar la semilla de un mundo caído. Voy a poner semilla de bendición en mi vida en lugar de poner semilla de maldición. La voy a quitar de mi vida, la voy a despojar, la voy a arrancar, desarraigar. Inicia en una poderosa determinación. Es algo voluntario. Nadie te puede obligar a eso. Ningún ministro te puede decir, ya, mañana mismo. No, cada uno. Mira, uno puede engañar a muchos, pero no se engaña a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno se conoce. Y la palabra de Dios dice, vístete. Ahora, ¿cómo nos vestimos? ¿Cómo nos despojamos? En el concepto hebreo, a veces nosotros tenemos el concepto occidental que decimos enciende la luz, ¿verdad? En el concepto hebreo, en el concepto de muchos de los autores de la Biblia, todos realmente, encontramos lo siguiente: no es tanto el concepto enciende la luz, sino haz que las tinieblas huyan. Cuando entra la luz, las tinieblas se van. Cuando nos llenamos de lo que la palabra de Dios dice y nosotros comenzamos a ejercitar nuestros pensamientos, entendimiento, comprensión, y nuestra boca comienza a tomar el tiempo para hablar lo que la palabra de Dios dice, la luz está llegando y las tinieblas se están yendo. Cuando nos vestimos es apropiarte por fe, ¿verdad? Es decir, yo tomo la palabra y si la palabra de Dios dice esto acerca de mí, Señor, yo hablo lo que tu palabra dice, yo tomo por medio de la fe, no voy a hacer que nada venga a robar nutrientes en mi mente. Y si tú dices que yo soy más que vencedor, Señor, yo voy a hablar que soy un más que vencedor en el nombre de Jesús. Voy a hablar lo que tu palabra dice. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy vistiendo. Porque a veces como que las palabras nos complican, ¿no? Vestirse significa toma, aprópiate para ti. Y el reino funciona a través de palabras cargadas, llenas, repletas de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. No importa que salga con tu voz, pero sigue siendo su palabra. Amén. No es tu palabra, es tu voz, pero es su palabra. La misma palabra que creó mundos, que creó todo el universo maravilloso que existe. Mi abuela, muchas veces, yo era una mujer mayor, pero yo la veía agachada en su jardín y arrancando. Y siempre me decía algo: no saques nada jalándolo por jalar. Escarba un poquito y sácalo de raíz. Porque si no sacamos la raíz, va a volver a salir, va a volver a crecer. Y esa raíz, aún cuando no la vemos, sigue robando nutrientes. Realmente,
nosotros, conforme a la palabra, tenemos una mente ungida y podemos pensar en ese nuevo ser en nosotros como Cristo piensa. Por eso la misma palabra de Dios dice, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, pero nosotros sí. Porque la vida de Dios que está en nosotros está alumbrando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es voluntario, es determinante y es intencional. Comenzar a decir, Señor, esto no es mío. Y yo hoy día tomo las medidas del caso. Y yo voy a vivir porque miren, muchas veces hay cantidad de cristianos que van a pasar por una serie de cosas. Y muchas veces, y no quiero con esto sonar como sarcástico, pero están buscando que les pongan la mano por acá, que les pongan la mano por allá. Hay hermanos que les han puesto la mano tantas veces que ya hasta pelados están. Entonces, están buscando el profeta, están buscando acá, están buscando allá, están buscando fórmulas. Lo que tienes que buscar es a Cristo. Amén. Y su palabra. Y esa palabra que tú vas a tomar por fe y la vas a declarar que es tuya, porque Jesús pagó el precio. Esa palabra va a obrar en ti. Es la semilla del reino, la semilla de vida, que está cayendo no en zonas con muchas raíces, no cae entre piedras, no cae entre espinos, sino está cayendo en la mejor y en la buena tierra, que es un hijo de Dios. Y va a dar fruto ¿en qué? En abundancia. Y eso es poderoso para nuestra vida. ¿Amén? Amén. Dime con quién andas. Así que vamos a revisar con qué pensamientos que no son de Dios hemos hecho amistad. Y a veces hay pensamientos horribles, que es tu pinky. Ay, mi pinky. No, te va a destruir. Saquemos lo que no es de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Nos ponemos de pie? ¿Podemos apretar el botoncito rojo, por favor, para